El 6 de febrero de 1993, Paul Keller fue detenido. Acusado de cometer crímenes atroces en contra de la sociedad, fue sentenciado a 107 años de prisión. Margaret y George, padres de Paul, dan testimonio del infierno que vivieron a su lado. Esta es la portada, es este artículo. ¿Alguien conoce a esta persona? Este artículo de acá cambió nuestra vida para siempre. Este de acá. Y lo miré y pensé, ese se parece a mi hijo, Paul. Esta tragedia dejó a toda la comunidad con cicatrices. Una palabra para las víctimas. Toda nuestra vida estaremos tristes por su dolor y pérdida. Nunca nos olvidaremos de orar por su sanación, restauración y paz. Que Dios, con su ayuda y gracia, nos ayude a todos. Gracias. Soy cristiano. Creo que en verdad existe el mal verdadero. El mal verdadero trabajaba en el corazón de mi hijo. No existen las palabras adecuadas para describir lo que es tener en tus brazos a tu primer hijo. Sientes emoción por lo que sigue. Y lloré de felicidad porque Paul Kenneth Keller había nacido. Miraba sus manos, sus dedos del pie que eran tan pequeños, y solo lo miraba y pensaba, qué regalo hermoso. Y era tan joven que pensé que sería feliz por siempre, pero fui muy ingenua. No tenía idea cuando cargaba ese bebé de lo que pasaría con él o con nosotros. Casi desde el inicio hubo problemas. Pero algo me quedó muy grabado. Había nevado, y ahí Ruth ya podía caminar. Saldrían al patio delantero para jugar un poco, y lo primero que él hizo fue empujarla. Solo la empujó en la nieve. Obvio, le dije que eso no estaba bien. Y la única conducta que yo vi en Paul fue que se desconectó. No le gustaba que lo corrijan, tampoco tener a nadie en su camino. Su expresión me dijo, ¿por qué no te apartas? Y eso fue muy aterrador. Cuando nació nuestro tercer hijo, se volvió mucho más intenso. Empezó a ser más agresivo. Sus hermanos eran las víctimas de Paul. Y él hacía o decía cosas para lastimarlos. No era raro que Paul hiciera llorar a Ben o a Ruth. Era terrible. Tratamos de hablar y de razonar con Paul de que esas eran cosas que no queríamos hacer. Pero se reía. Si alguien se lastimaba de alguna forma, se reía. Había algo que no estaba bien, y no podíamos identificarlo. Creo que Paul sentía un grado de satisfacción cuando hacía estas cosas. No es que él haya sido un monstruo, pero sí hacía cosas de monstruos. Fuimos a distintas terapias. Incluso probamos con medicinas. Y cuando era necesario, le daba una paliza.
pero no funcionó. Si las herramientas que tienes para criar a tu hijo están al límite y nada funciona, ¿qué haces? Vivíamos un infierno. Supe de inmediato que le dolía mucho. Temblaba así. Y si se lo tocaba en cualquier parte, él solo quería gritar. Eso sí que fue aterrador. Ella llevó al bebé al doctor. No era solo una lastimadura, era algo grave. El doctor dijo, el fémur de este pequeño está roto de manera vertical. Y ven, ese bebé pequeño terminó con un yeso para el cuerpo, desde el tobillo hasta el medio del pecho. Quisiera poder decir que sentía que Paul, en realidad, se preocupaba mucho por el dolor y el sufrimiento del bebé. Pero como su papá, tengo que decirles que no fue así. No lo veía en su cara o en sus acciones. Sabíamos que Paul tenía algo diferente. No lo sé, parecía que lo disfrutaba. Y de nuevo, odio incluso decirlo, pero parecía que disfrutaba de alguna forma de ver a alguien lastimado. Sonará un poco fuerte, pero sentía casi como si estuviese viviendo con alguien de otro planeta. George y yo sonreíamos, pero había mucho dolor detrás de eso. En otras palabras, cualquiera pensaría qué familia tan feliz. Pero así no era. No era así. Intentamos darnos unas vacaciones y había una piscina. Nuestros hijos no sabían nadar, pero estaban en la parte baja de la piscina. Me puse alerta cuando Paul conversaba con su hermano y hermana. Estaba atento porque algo podía pasar en cualquier momento. Y vi que Paul empujó a Ruth al agua. Y es como si el miedo erupcionara dentro de mí, y como si algo me dijera, haz algo, tienes que hacer algo ya mismo. Yo estaba muy asustado. Y ella salió de la piscina. Estaba aterrada. Y después empezó a llorar muy fuerte. Ese miedo tuvo un fuerte impacto en ella. No se acerca al agua hasta el día de hoy. Y Paul nunca lo entendió. Eso es lo que más duele. Paul nunca lo entendió. Y nunca entendió o aceptó la importancia de las consecuencias. Era como si no lo entendiera. No tenía empatía. Esa es la descripción perfecta para todos los incidentes en la vida de Paul. Es muy doloroso cuando tu hijo no responde. Y haces lo mejor como papá. Tengo que admitirlo. Tengo una tristeza en el corazón por no haber sido un papá eficaz. Si lo hubiese hecho mejor, quizá el comportamiento de Paul hubiese cambiado y no hubiesen pasado estas cosas horribles. Tenía al lado a una persona que es como una bomba lista para explotar.
Y nunca sabes cuánto daño una bomba puede hacer. Y algo así era él. Estaba perturbada todo el tiempo. En mi mente solo corría, corría, corría. Y mi corazón sufría. Recuerdo que tomaba las sábanas en la mañana cuando me despertaba. Abría los ojos y yo lloraba en silencio y decía, Señor, por favor, que no sea otro día así. No, otro día así. Fui a un neurólogo para que lo examine. Tenía la esperanza de que alguien pudiera ayudarnos con nuestro hijo. A Paul le hicieron, no sé, 49 exámenes diferentes. Y el doctor me dijo, estoy convencido de que tienes un hijo hiperactivo. Y le dije, ¿sí? Ok, ¿qué hacemos? Y me dijo, como padres sufrirán. Nada más. Le encantaban los camiones de bomberos, las luces, la luz parpadeante y la sirena. Era como su amor platónico. Le encantaba hablar de eso. Después tuvo un escáner para poder oír las llamadas de emergencias. Y cuando la alarma de incendio sonaba, dejaba lo que hacía y se subía a la bicicleta. Y en muchos casos llegaba antes que los bomberos. Le encantaba. Le encantaban las sirenas, el ruido. Amaba el ruido. Y no creía que era algo anormal para nada. En lo absoluto. También le compré una cámara buena y tomó miles de fotos de incendios. Me mostró cientos de fotos de camiones de bomberos que llegaban a diferentes lugares. Pensé que era un pasatiempo divertido, inofensivo y saludable. Y lo era algo inocente. Era el inicio de lo que seguiría. Parecía una bendición, pero no tenía idea de la destrucción que causaría. Mi amor por Paul no ha disminuido. Tengo un dolor en el corazón y una pena que no puedo describir, pero el amor por mi hijo no ha cambiado. Quisiera que fuera un mal sueño, una pesadilla que nunca haya pasado. Pero pasó. Pasé mis mejores 50 años en el negocio publicitario y al final tuve mi propia agencia de publicidad. Fue un tiempo muy feliz y bueno para mí, era muy exitoso. Mi hija trabajaba para mí y necesitaba una persona que sea un excelente representante de ventas. George me llamó por teléfono y me dijo, tenemos un empleado nuevo. Dijo que era Paul. Y la verdad es que mi corazón se paró. Es mi hijo. Todo lo que está en mi corazón le pertenece a mi hijo. Quería que tenga éxito. Que tenga éxito. No le dije en ese momento lo que sentía, pero pensé que eso era un gran error. Hizo un buen trabajo al encargarse de los clientes, hasta el punto que llegamos a pensar que él sería el encargado del negocio y que yo tendría que vendérselo. Pero tenía mucha ira. Si alguien movía un bolígrafo de lugar o algo así, algo minúsculo, él se enfurecía mucho y no podía manejarlo.
La sola presencia de Paul me perturbaba totalmente, porque, para ser sincera, estaba hecho un manojo de nervios. Ujú. Un día, yo estaba entrando por la puerta de la oficina y vi que Paul tomaba del cuello a Ruth. No podía creer lo que estaba viendo, pero apenas me vio, la dejó. Para él, no fue nada. Para ella fue aterrador. Sentía que Paul debía irse. No debía estar más ahí. Esto no podía seguir. Sabía que necesitaba irse. Pero nunca consideré en serio despedir a Paul. De hecho, siempre intentaba salvar a Paul. Si lo ayudaba una vez más, sería la última piedra en la pared de la salvación y ya no haría estos actos tan locos y su vida sería una vida ordenada y equilibrada. Pero tenían razón. No me gustaba hablar de eso, pero tenían razón. Era una tarde de verano hermosa en agosto de 1992. Recibí una llamada de Paul. Me dijo, papá, tienes que ver el brillo que tiene el cielo hoy. Y estaba oyendo las noticias en la televisión y decían, creemos que hay un pirómano suelto en el norte de Seattle. Se puede ver un humo negro desde kilómetros de distancia. Los bomberos dicen que se inició en una tienda. Varios empleados y 2 clientes pudieron salir por la puerta justo a tiempo. La idea de tener un pirómano en tu comunidad aterroriza a cualquiera. Y la gente estaba aterrada. Y mientras avanzaba la investigación, se acercaba cada vez más a nuestra casa. Parece que el pirómano se ha vuelto aún más peligroso. Por primera vez en esta semana, muchos de los incendios fueron en casas donde había gente adentro. 2 niños estaban dentro de la casa. 5 minutos más y quién sabe qué hubiese pasado. Me asusté mucho. Si lo hubiese atrapado, no llegaba al juicio. Eso se los aseguro. Creo que para que una persona sea un pirómano, tiene que ser un lunático suelto. De pronto, el sábado la ecuación cambió. Pensaba que tenía que ser alguien muy enfermo. La gente que estaba en las casas pudo salir lastimada. Cualquiera pudo haber muerto. Cualquiera. Marcó un camino de miedo. Y de la nada Ruth me preguntó, papá, ¿crees que se trate de Paul? Oh, cariño, no. No llegaría tan lejos. Y esa fue nuestra respuesta. Los incendios ahora son constantes, al menos 1 por día. Estaba en el sillón en mi casa, como a las 10:30 de la mañana. La noche anterior hubo una conferencia de prensa en la televisión y el equipo de incendios provocados daba la información. Y la información me confrontó en la primera plana del periódico. Un titular grande decía, ¿alguien conoce a esta persona? Había 3 descripciones en la esquina superior de la izquierda del artículo de cómo pensaban que el pirómano lucía. Y lo miré y pensé, ese se parece a mi hijo Paul. Y mi corazón se paró. Y para decir la verdad, ya nunca más latió igual. Un día llegó el periódico de mi ciudad natal. Esta es la portada y este artículo. ¿Alguien conoce a esta persona?
Este artículo cambió nuestra vida para siempre. Y vi las fotos y una de ellas se parecía a Paul. Eso me atrapó. Y mencionaba las características psicológicas de su vida. Y cuando las leí, decía que era muy arrogante, que se mantenía muy limpio y que era alto y delgado y de apariencia buena. Cuando leí eso, supe de inmediato que era Paul. Contaba los minutos como años. Le dije a mi esposa, quiero que ores. Les aseguro que mi esposa y yo solo decíamos, No quiero que este sea Paul. No quiero que este sea Paul. Era una pesadilla. Una pesadilla. y esto fue lo que pasó de inmediato. No dijimos, ¿qué podemos hacer para esconderlo? ¿Qué podemos hacer para ocultar la verdad? Esta fue mi respuesta instantánea a la gloria de Dios. Le dije que tenía que contactar al equipo de incendios. Les dije, esta es una foto de mi hijo Paul. Y se pusieron blancos como fantasmas. Me dijeron, vamos a acabar con esto. Dijeron, sabemos que Paul tiene mucha movilidad y no queremos que alertes a Paul. Significaba cargar una bomba en el corazón. Lo que sea que hagas, cuando te vayas, actúa normal. Ese fue el consejo final. Ahí empezó una campaña secreta de 10 días y cooperamos con las autoridades sin que nadie lo sepa. ¿Cómo es posible actuar normalmente sabiendo algo así? ¿Cómo actuar normalmente? Así que literalmente fue el Señor el que nos ayudó a callarnos y a no decir una sola palabra, nada, aunque Paul estaba con nosotros. Recuerdo muy claramente ese día cuando George me dijo, cariño, esta vez tendrás que tomar el teléfono y decirle algo a Paul que haga, que regrese y no huya. Le dije, Paul, habla mamá. Por favor, no te vayas al sur. Por favor, no te vayas al sur. Y recuerdo que le dije lo siguiente, nosotros te necesitamos acá. Nosotros te necesitamos. Me sentí como una completa traidora y al final dijo, ok, mamá, regresaré. Pero al mismo tiempo me llené de culpa. Pobre de mí. Sabía que tenía que hacerlo, pero al mismo tiempo se trataba de mi hijo. Todo era tan cruel. Era tan cruel. Sabía que lo vigilaban todo el tiempo. Ese fue el último domingo antes de que lo arrestaran. Y sabía que estaba yendo a la iglesia con este hombre que no sabía qué pasaría. Y ese hombre era mi hermano. Así que por ciertos momentos me tentaba salir del auto y decirle, Paul, quiero que sigas. Confíes en mí. No mires hacia atrás. Maneja hasta que te quedes sin gasolina y sigue corriendo. No regreses. Lo pensé, pero lo que lo evitó era que sabía que estaría deshonrando lo que mi papá había hecho. En la última cena, la octava noche, estábamos todos y Paul llegaba tarde para cenar, algo muy inusual. Por supuesto, dentro de nuestra mente todos guardábamos esa información. Y quizás nunca oyó nada, quizás no descubrió nada. Cuando llegó noté que estaba muy nervioso. Y durante toda la cena no solo sollozaba, sino lloraba.
así toda la cena. Creo que Paul sabía en su corazón que su vida se desmoronaba. Y al mismo tiempo me sentía como una traidora. No podía hablarle. Al final de esa cena, él me abrazó. Esa noche no se lo guardó. Al contrario. Sabía que su vida se estaba acabando y así fue. Nunca lo olvidaré, nunca lo haremos. No estoy segura de si ahí Paul sabía que estábamos cooperando con la policía. Porque si en realidad él pensaba que lo estábamos haciendo, creo que nos lo hubiese dicho, Pero algo pasaba en su cabeza. Creo que Paul dentro de él sabía que de algún modo su vida se estaba acabando. Creo que Paul sabía que nosotros habíamos descubierto que era él desde ese día hasta el día en que lo arrestaron. Creo que su sexto sentido le decía que las cosas estaban llegando a su final. Creo que él lo intuía porque Paul era muy inteligente y nosotros no somos actores. Así que seguro se dio cuenta de que algo no estaba bien. Y por supuesto tenía que saber que esto no duraría para siempre porque veía las noticias. En algún momento lo iban a atrapar. Lo trajeron y por primera vez en su vida entró con las esposas puestas. Y papá estaba ahí. Puse mis manos alrededor de él y lo abracé fuerte y le dije, Paul, lo saben todo. Por una vez en tu vida, tienes que decir la verdad. Lo que haremos es que... Por cierto, no soy un criminal. Bueno, supongo que lo soy. El 6 de agosto recorriste un poco la ciudad. Creo que había una iglesia en la calle 176. Incendiaste esa iglesia, ¿no? Lo hice. Sí. Pero, ¿saben qué? Les diré cómo lo hice. Pero déjenme decirles primero que yo no soy ningún criminal. Siento que tengo miedo. Porque sé qué clase de persona soy. Y sé que soy una persona amorosa. Y sé que he hecho algunas malas acciones. Gracias. Y ya no volverá a pasar, porque me siento muy mal por las familias. Déjeme preguntarle. Me siento mal por mí. Lo que me perturbó mucho, cuando por fin pude ver los videos, fue ver tanta indiferencia y la tranquilidad de Paul cuando decía, sí, hice esto y así es como lo hice. Como si no conectara el completo horror que había causado con lo que había hecho. No soy el tipo de hombre que debería ir preso. Descuéntelo de mi seguro o algo. Así es, no lo conectaba. Solo quiero que sepan que no soy un hombre malo. Ni siquiera mataría a un ratón. Recuerdo que mi corazón se hundió porque nosotros estábamos seguros de algo. Nadie había muerto. Septiembre de 1992. 3 mujeres de edad murieron en un incendio en un asilo en el norte de Seattle. Ahora condenarán por sus muertes al pirómano confeso que aterrorizó el noroeste. Al inicio, los investigadores pensaron que el incendio de este asilo fue accidental. Después encontraron pruebas de que no. Ahora afrontará cargos por asesinato en primer grado de Berta Nelson, de 93 años, Mary Doris, de 77, y Alan Stocknis, de 72. ¿Saben? Esto llegó a otro nivel. Cuando son mayores, algunos
no se pueden mover solos. Es muy difícil creer que Paul hiciera eso. Sé que lo hizo, pero desearía que no. La sociedad merece que la protejamos de ti. Tus víctimas han sufrido de un modo inimaginable. Cuando las víctimas testificaron en la corte, observé a la gente de la sala por todos lados con cuidado. Y creo que todos estaban muy conmovidos, excepto una persona, y ese fuiste tú, Paul Keller. No respondiste. No hay forma de que tenga la conciencia tranquila si dicto una sentencia que te ponga en las calles donde puedes provocar otro incendio. Han sentenciado a nuestro hijo y hermano, pero el dolor seguirá para muchos. Podía ver lo destrozados que estaban George y Ruth y era muy difícil verlos tan tristes, muy triste. Nunca en mi peor pesadilla pensé que me vería sentado acá todos estos años y ver la muerte, la pérdida y el dolor que les hizo a otros inocentes. Les aseguro que Dios es mi juez. Todos los días, de todas formas, durante todos los años, hicimos lo que teníamos que hacer. ¿Por qué la gente se aleja de mí cuando nosotros hicimos lo correcto? Lo único que puedo sentir es que la oscuridad late en mi cabeza. Cada vez me adentraba más y más profundamente en un agujero negro de ansiedad, depresión, estrés postraumático, pena, ataques de pánico, todo eso. Ahora sé que todo eso se puede ir. No más dolor. No más dolor. Me desperté a la mañana y me volteé para levantarme y salir de la cama. Y yo sentí algo diferente. Algo había cambiado. El dolor, la depresión, ansiedad, desaparecieron. Ellos se fueron. El miedo se fue. Me sentí como un ave que podía volar y fue lo mejor. No puedo agradecer a Dios suficiente por darme el regalo de la sanación. Padre Celestial, ponemos todo este tiempo que ha transcurrido en tus manos. Oramos por los que ven esto y sufren y no quieren vivir otro día. Y para que las almas en pena se animen. Honramos tu nombre. Te dedicamos este momento y el resto de nuestros días. Sí. En tus manos y en tu gloria. En tu nombre, Señor Jesús, oramos. Amén. Amén.